¿Cómo es posible que veamos cumplido la justicia de Dios castigando al pecador si el que murió fue Cristo? Los pecadores no murieron. En la cruz el que murió fue Cristo. Y la semana pasada también vimos que Isaías 53 nos describe a Jesús como alguien que no hizo maldad ni se halló engaño en su boca. O sea, Él es justo, Él es inocente. Entonces, ¿por qué podemos decir que el Evangelio nos revela el castigo para el pecador si el que está muriendo es Cristo? Un inocente, un justo. Bueno, Cristo murió como un impío. Cristo murió como un injusto. En el momento de la crucifixión, Dios veía un montón de pecado. El pecado de toda la humanidad fue cargado sobre Cristo, que esto es lo que nos relata el capítulo 53 de Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, en el Evangelio vemos la justicia de Dios castigando el pecado, porque castigó a Cristo, porque Cristo cargó el pecado de todos nosotros y Dios, viéndolo lleno de pecado, no podía simplemente pasarlo por alto, sino que tenía que ejecutar su justicia, castigando al pecador. Pero el glorioso intercambio nos recuerda que el pecador fue salvado porque Cristo fue el que recibió la ira de Dios. La paga del pecado, que fue justa, la pagó Cristo y nos permitió a nosotros disfrutar de su justicia. Cuando las personas del mundo claman por justicia, claman por poder ver la justicia de Dios, esas personas tienen que ver la cruz. En la cruz está la expresión máxima de la justicia de Dios, el pecador siendo castigado, y no porque Cristo sea pecador, sino porque cargó con el pecado de todos los pecadores. Recuerden que Isaías dice, por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos. Uno solo justificando a muchos, uno solo cargando el pecado de muchos. A tal punto que Jesús le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo desamparó? Porque Jesús en ese momento estaba cubierto de pecado. Y por lo tanto Dios tenía que cumplir y ejecutar la sentencia de su justicia. Y entonces en el Evangelio vemos la justicia de Dios castigando el pecado. Y entonces se nos revela esa justicia. Y entonces entendemos que la justicia de Dios se manifiesta en el castigo al pecador por su pecado. Y por lo tanto, aquí podemos tener esperanza. Esperanza de que un día Dios va a ejecutar esa sentencia y va a poder manifestar su justicia visiblemente para todos. Y Él pagará a cada cual conforme a sus obras. Y podemos tener confianza en eso porque en el Evangelio vemos su justicia revelada. Vemos a Cristo cubierto de pecados, con nuestros pecados cargados sobre Él, recibiendo todo el castigo y toda la ira de Dios. Y podemos concluir entonces, la justicia de Dios se revela para castigar al pecador por su pecado. El castigo de Cristo en la cruz nos recuerda la severidad y la realidad de la santidad y la justicia de Dios. Nos recuerda que aunque parezca que Dios está dejando pasar por alto algunas cosas, Él va a ejecutar su sentencia. Él va a ejecutar su justicia. Y si Él está dejando pasar por alto algunas cosas, es precisamente para revelar su justicia a través de Jesucristo. El capítulo 2 de Romanos nos dice que Él en su paciencia dejó pasar por alto los pecados antiguos para revelar a Cristo, para revelar su justicia en Cristo, para que ahora, cuando nosotros percibamos la justicia de Dios, no la recibamos solo como un castigo, sino que ahora recibamos la justicia de Dios a través de la persona de Jesucristo. A través de los méritos de Cristo, nosotros somos justificados delante de Dios. Pero podemos ser justificados porque ya el castigo, ya la paga de nuestro pecado fue completamente cancelada en Cristo. Vemos a un Dios santo y justo que no tolera el pecado, que no puede pasar por alto el pecado, ejecutando la sentencia sobre su propio Hijo, no dando por inocente perdón al culpable. Y no porque Cristo fuera culpable, sino porque Él fue cargado con nuestros pecados y ante Dios la evidencia mostraba que Cristo debía ser castigado. Pero sabemos que Cristo fue puesto por Dios para ser castigado, porque ese era el plan de redención, el Dios justo que ideó un plan justo para que fuésemos justificados.
Y ese plan se manifiesta y se completa en Cristo. El Evangelio nos revela la severidad de la justicia de Dios, con la cual Él castigará a los pecadores. A todas estas personas que parece que se están saliendo con la suya, a todas estas personas que desafían a Dios diariamente y parece que no les pasa nada, a todos estos impíos que prosperan y que todo les sale bien por más que hagan las cosas mal, tenemos que tener la certeza de que Dios pagará al pecador por su pecado, en el momento que Él lo disponga. Y tenemos la certeza, porque ya vimos una muestra de Dios pagando al pecador por su pecado en Cristo, pagando por el pecado de todos nosotros. Y aquí hay algo interesante, y es que si recuerdan la semana pasada, dijimos que para que el ser humano pudiera ser justificado, tenía que cancelarse dos cosas. Tenía que pagarse la deuda, cancelarse la pena, la paga por el pecado, y tenía que cancelarse el precepto. Es decir, se tenía que cancelar la paga del pecado, o sea, la muerte, y se tenía que saldar el precepto, o sea, tener los méritos para ser declarado justo. Y que esto fue lo que Cristo hizo. Cristo obedeció teniendo los méritos para que Dios lo justificara, y Cristo murió pagando la deuda que teníamos nosotros con Él. Sin embargo, la justicia de Dios en el Evangelio también nos muestra que no puede haber justificación sin muerte. Y en este momento no estamos hablando de la muerte de Cristo, sino de la muerte de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. El dicho correcto no es que nosotros somos pecadores porque pecamos. Al contrario, nosotros pecamos porque somos pecadores. Es decir, es nuestra naturaleza pecaminosa la que se opone a Dios. Es nuestra naturaleza pecaminosa la que es injusta. Y nuestros actos pecaminosos son solo una evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros como seres humanos pecadores no podemos hacer otra cosa más que pecar. Nuestro corazón está inclinado de continuo a hacer el mal, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar. Y por eso es que no podemos hacer nada para ser justificados, porque no es por las obras, sino por la naturaleza. Nosotros podríamos cambiar las obras, podríamos empezar a dar frutos externos. Sin embargo, nosotros no somos capaces de transformar el interior. No somos capaces de modificar nuestra naturaleza pecaminosa. Y es por eso que tiene que haber muerte. Porque, Cristo paga el precio y nuestra deuda por el pecado. Cristo hace los méritos para ser declarado justo. Pero nosotros lo único que podemos hacer es dar frutos pecaminosos. Por lo tanto, para una verdadera justificación, yo tengo que ser capaz de ya no dar frutos pecaminosos, sino empezar a dar frutos de justicia. Y entendimos a la luz del sermón de la semana pasada que estos frutos de justicia vienen a través de la justicia de Cristo, imputada sobre el creyente. Pero esta imputación de la justicia se manifiesta en la muerte del yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo morí, ya no vivo yo. Tuvo que haber muerte de por medio para que ahora Cristo viva en mí y para que yo pueda hacer justicia, para que yo pueda hacer obras de justicia. El yo tuvo que morir porque Dios es justo y su justicia se revela en el Evangelio, mostrando que Él castiga al pecador. Y para yo poder estar delante de Dios en paz, como dice Romanos 5, justificado por la fe, tengo paz para con Dios. Para yo poder tener esa paz, esa justificación de la cual Cristo me da su justicia al yo haberle dado mis pecados, necesita que yo muera, que yo sea transformado. Porque así como el pecado nace de la naturaleza pecaminosa, la justicia nace de la naturaleza justa. Y en el Evangelio vemos ese cambio. Vemos al ser humano dejando su naturaleza pecaminosa y ahora teniendo una naturaleza justa delante de Dios. Dios es tan justo que para justificar a un pecador, teniendo la pena y el precepto pagados por completo, necesita que el pecador muera, porque Él es tan justo que no tolera ni un poquito de pecado. Él no puede estar en presencia del pecado, a tal punto que cuando su hijo fue cargado con pecado, tuvo que ejecutar su ira sobre él, tuvo que darle la espalda, tuvo que hacerlo sentir abandonado, porque la justicia de Dios es así. Porque Él definió la justicia de esa forma. Y por lo tanto, para que un hombre pueda ser justificado, tiene que morir primero a Él.
Y entonces, ahora sí puede dar frutos de justicia. Y la justificación no viene por los frutos, sino por la naturaleza justa, que se manifiesta en frutos justos. Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa que contra estas cosas no haya ley? Es que ya no hay nada que pueda juzgar al que da ese fruto. Porque el fruto del Espíritu se apega por completo a la ley de Dios, porque nace de un espíritu justo que Dios pone en el pecador arrepentido. Y entonces el pecador arrepentido es justo no por lo que hace, sino por lo que es. Y él es lo que es porque Cristo se lo otorgó. Porque por nuestros propios méritos no podemos dejar de ser lo que somos, pecadores. Sin embargo, a través de Cristo, a través de Él muriendo y pagando el precio, a través de Él viviendo y ganándose los méritos, y a través de nosotros muriendo y recibiendo la vida que Él nos da, sí podemos transformar lo que somos. Y dejamos de ser pecadores, dejamos de ser siervos del pecado para pasar a ser siervos de la justicia. Y lo que nace de nosotros ahora son obras de justicia. Y Dios nos justifica por nuestra naturaleza justa, que se manifiesta en obras justas. La justicia de Dios es imputada al creyente, es puesta sobre el creyente a través del sacrificio de Cristo. Y entonces ahora el creyente puede empezar a vivir una vida justa, porque Dios ya castigó su pecado en Cristo. Y porque Dios ya transformó su naturaleza en Cristo. Y ahora Él es justo. Y por lo tanto, el que es justo practica la justicia. Y entonces su vida se va a ver transformada, no porque cambien sus obras, sino porque cambia su naturaleza, que esto causa que cambien sus obras. Entonces, ¿cuál es la justicia que vemos revelada en el Evangelio? La justicia de Dios castigando al pecador, a tal punto que a pesar de que su hijo era el que estaba al frente, al verlo cargado con el pecado de toda la humanidad, tuvo que ejecutar su justicia. Porque si se acuerdan, la semana pasada vimos que la condenación es externa al ser humano, no es subjetiva, no depende del sujeto, sino de los hechos. Y Dios, viendo los hechos, tiene que ejecutar su sentencia, incluso en Cristo. Él estaba lleno de pecado, de nuestros pecados, y por lo tanto Dios tenía que ejecutar su justicia, la justicia para castigar al pecador. Ahora, el Evangelio también nos revela la justicia para imputar. Dios no solo nos revela la justicia con la cual Él castiga, sino que también en el Evangelio nos revela la justicia con la que imputa al pecador. Nos muestra su justicia viviendo ahora en los pecadores arrepentidos. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. La imputación implica que yo dejo de vivir mi vida injusta. Yo dejé de ser injusto y por lo tanto dejo de cometer actos injustos y ahora comienzo a vivir la vida justa que Cristo me da. Colosenses 3, a partir del versículo 5. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vean que el ser humano se despoja del viejo hombre. El viejo hombre muere porque la justicia de Dios lo necesita. Y ahora el ser humano se reviste de un nuevo hombre, de una nueva naturaleza. ¿Y esa naturaleza cómo es? Es una naturaleza conforme a la imagen del que lo creó. Una naturaleza conforme a Cristo. Una naturaleza que se conforma a la obediencia de Cristo.
y que capacita al pecador arrepentido para que ahora pueda obedecer. Y cuando el pasaje dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros, ahí está hablando de los frutos de la naturaleza pecaminosa. Pero si ya estamos en Cristo, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, nuestra naturaleza ya no es pecaminosa. Es esta naturaleza que se conforma a la imagen de Cristo. Y entonces ahora el pecado que queda en nosotros ya no es lo que somos, sino lo que hacemos. Porque todavía vivimos en este cuerpo carnal que sigue sometido al pecado. Y como les dije, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero el punto es que el Evangelio nos revela la justicia de Dios siendo imputada al creyente. Esta doble transferencia que hablamos la semana pasada, yo dándole mi pecado a Cristo, y entendamos que ese mi pecado no son mis actos pecaminosos, sino que soy yo dando mi vida pecaminosa, mi naturaleza pecaminosa para que muera con Cristo en la cruz. Y Cristo dándome su vida, la vida que obtuvo después de resucitar, esa vida nueva, esa vida que venció la muerte, es la vida que Cristo da al que cree en Él. Es una vida que es justa, es una vida cuyo fruto es la vida eterna, mientras el fruto de la vida del ser humano es la condenación eterna, es la muerte. Y entonces vemos el Evangelio revelándonos la imputación, mostrándonos la justicia de Cristo manifestada en su vida, donde Él no cometió pecado, donde nadie podía encontrar una falla en Él, y no solo los seres humanos, sino que Dios mismo, que es el que realmente importa, no podía encontrar una falla en Él. Él le declara mi siervo justo. Y recordemos que esa justificación, esa declaración de justicia es externa al sujeto. Es simplemente viendo los hechos. Dios ve a Cristo, ve la vida que Él vivió aquí en la tierra y concluye, Él es justo. Él es mi siervo justo. Y el Evangelio nos revela esa justicia. Y la gran noticia y la maravillosa noticia es que esa justicia de Cristo, con la cual Él vivió sin pecado, es la misma justicia que el Señor pone en nosotros. Es la misma justicia que nos reviste. Es este nuevo hombre del cual ahora estamos revestidos, que se va conformando a la imagen de Cristo, a la imagen de ese Cristo que fue capaz de cumplir toda la ley, a la imagen de ese Cristo que fue capaz de hacer los méritos para que Dios lo declarara justo. Esa es la nueva naturaleza del creyente. Y por lo tanto, el nuevo creyente, teniendo esta naturaleza, su fruto ahora es un fruto de justicia. Y Dios le declara justo no por su fruto, sino por su nueva naturaleza que le fue imputada por Cristo. Y entonces la cruz ya deja de ser un lugar en donde vemos la justicia de Dios para castigar al pecador, que también lo es. Pero para el creyente, la cruz es el lugar donde Él vio cancelado su pecado en Cristo y ve su nueva vida siendo imputada sobre Él. Él en la cruz ve a un justo muriendo para que yo pueda ser justificado. El creyente ve en la cruz a alguien que obedeció y murió como un desobediente para que yo, siendo desobediente, pueda vivir obedeciendo al Señor. Y entonces la cruz se vuelve un lugar de gracia, se vuelve un lugar de gloria. En aquella cruz es donde el creyente encuentra su salvación. Y sí, la justicia de Dios se manifiesta en el castigo sobre el pecado en la cruz, pero para el creyente, como ese castigo ya fue cancelado, ahora la cruz se convierte en el lugar de mayor gozo. Y él siempre que vuelve a ver a la cruz, tiene que agradecer y caer de rodillas ante el Dios que cargó sus pecados en Cristo y cargó los méritos de Cristo en él. Y entonces, teniendo una nueva naturaleza que nos es imputada por Dios, ahora el ser humano está capacitado para vivir una vida justa. Porque recuerden, nosotros pecamos porque somos pecadores, pero ahora hacemos obras de justicia porque somos justos en Cristo, con la justicia que nos fue imputada. Y entonces el Evangelio nos revela la justicia con la que Dios castiga al pecador. El Evangelio nos revela la justicia con la que Dios imputa al pecador arrepentido. Y el Evangelio nos revela la justicia con la que el pecador arrepentido puede empezar a vivir justamente. La justicia para practicar. Acompáñenme al libro de Romanos nuevamente, al capítulo 6.
La justicia de Dios se revela en el Evangelio, en que ahora el creyente regenerado puede vivir una vida que se apegue al estándar de justicia que Dios definió, que se apegue a la santidad de Dios. Ahora el ser humano es capaz de ejecutar el mandamiento de Dios: sed santo porque yo soy santo. Porque ahora somos santos en Cristo. Y de esto vamos a hablar un poco más la otra semana cuando estudiemos más propiamente la doctrina de la justificación. Romanos 6, a partir del versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé si ustedes se han encontrado con alguna persona que se opone al cristianismo porque lo ve como una serie de reglas que le son impuestas. Lo ve el cristianismo como una serie de pasos que esta persona tiene que cumplir durante toda su vida para que Dios determine que esta persona es apta. Y que si falla en una cosita pequeñita, ya, desechado, va a recibir todo mi castigo. Y entonces esta persona dice: no, yo no quiero que me impongan nada. Yo no quiero ser esclavo de nadie. Yo soy libre, tengo libertad para hacer lo que yo quiera. Pablo, desde hace mucho tiempo, hace más de 2000 años, se encontró con argumentos del mismo tipo. Y aquí nos dice: hablo como hombre por vuestra humana debilidad. Él sabía que las personas que leyeran toda la exposición de la justificación presentada en el libro de Romanos posiblemente saldrían con algo parecido. Viendo el comportamiento de los cristianos, que a partir de su naturaleza justa se comportan justamente, las personas podrían decir: yo no quiero que nadie me imponga nada, porque yo soy libre de hacer lo que yo quiera, porque es mi cuerpo, porque es mi vida, yo soy el que toma la decisión. Y Pablo entonces dice: cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. El ser humano por naturaleza no tiene ningún compromiso con obedecer a Dios. Usted quiere ser libre, usted no quiere tener a Dios presionándolo a obedecer. Está bien, no lo haga. Pero eso no lo hace usted libre, lo hace usted esclavo del pecado. Y usted puede decir: no, yo no necesito que nadie me imponga lo que tengo que hacer. Bueno, usted al fin y al cabo está haciendo lo que alguien más le está imponiendo, que es su naturaleza pecaminosa. No hay otra opción, la única opción que usted tiene es pecar, porque su naturaleza es pecaminosa. Y ahora Pablo dice: usted quiere seguir así, no quiere tener ningún compromiso con Dios, no quiere comprometerse a obedecer. Está bien, pero ¿cuál es el fruto de una vida así? ¿Cuál es el fruto de una vida de esclavitud al pecado? El versículo 21 dice: ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? ¿Cuál es el fruto de esa libertad? ¿Cuál es el fruto de esa libertad aparente en la cual yo puedo hacer lo que yo quiera? En la cual no me comprometo a obedecer a nadie y yo vivo como yo quiera. ¿Cuál es el fruto de una vida así? El fin de ellas es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces usted puede vivir la vida como quiera, pero vea la cruz, a Dios castigando al pecador, sin importar quién sea el que peque. No depende del sujeto, no depende de lo que usted pueda argumentar a su favor. Depende de que su naturaleza es esclava al pecado y por lo tanto lo único que usted puede hacer es pecar. Pero, y aquí está el cambio, antes erais esclavos del pecado y el fruto de sus acciones como esclavos del pecado era la muerte. Versículo 22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, habéis sido hechos siervos de Dios.
Y sabemos que la palabra aquí, de siervo de justicia o el siervo de Dios, para poder completar la comparación que hace Pablo, tiene que ser la palabra esclavo. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a ser esclavos de Dios. Y alguien podría asustarse y decir que esa es una palabra muy fuerte. ¿Cómo que Dios tiene esclavos? ¿Cuál es el fruto de nuestra esclavitud a Dios? Nuestra santificación y la vida eterna. El ser humano siempre es esclavo, o al pecado o a Dios. El fruto y la recompensa de ser esclavo al pecado es la muerte. El fruto y la recompensa de ser esclavo de Dios es la vida eterna y la santificación. ¿A quién quiere obedecer? A alguien tiene que obedecer. ¿A quién quiere obedecer? Aquellas cosas que lo llevan a la muerte. Obedecer a aquel que estuvo dispuesto a librarlo de la muerte y darle vida en Cristo, cuya recompensa es la vida eterna y la santificación. Y ahora, esta esclavitud como tal es una palabra muy fuerte que en nuestro contexto la entendemos como una opresión sin ningún tipo de voluntad, pero entendamos cuál era nuestra condición. Al ser esclavos del pecado, nuestra naturaleza, lo único que podía manifestar eran obras injustas. Y por más que tuviésemos la intención de cambiar, no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Recuerden, no podemos cambiar lo que somos. Quizá podamos cambiar lo que hacemos, pero nunca vamos a poder cambiar lo que somos. Y ahora Cristo cambia por completo lo que somos. Mata a nuestra naturaleza pecaminosa y nos da una naturaleza justa que puede obedecer. Entonces esta esclavitud a Dios, este ser siervo de la justicia, es la respuesta natural de nuestra nueva naturaleza. Y ser siervo de la justicia es un regalo de Dios porque antes estábamos incapacitados para obedecer. Por más que quisiéramos obedecer a Dios, nuestra naturaleza siempre nos iba a empujar a lo contrario. Ahora Dios nos ha dado la capacidad de obedecerle. Y el fruto de esa obediencia, entendiendo que la obediencia es una respuesta a nuestra naturaleza nueva y que el fruto no es por la obediencia, no es por las obras, sino por la naturaleza cambiada, que es cambiada a través de la fe en la obra de Cristo. Ahora el fruto por nuestra naturaleza cambiada, manifestada en obras de justicia, en una vida de obediencia y de servicio a Dios, en una vida de imposiciones y reglas, es nuestra santificación y la vida eterna. ¿Vale o no vale la pena? Y nosotros no obedecemos porque nos lo impongan, obedecemos porque podemos obedecer. Y nuestro agradecimiento a Dios por darnos la oportunidad de obedecer es obedecer. Así manifestamos nuestro agradecimiento al Dios que cargó en Cristo nuestros pecados y cargó en nosotros su justicia. En nuestra nueva naturaleza, en la naturaleza que se conforma a la imagen de Cristo, a la imagen del Cristo que vivió una vida justa, del que reunió los méritos, a través de esta nueva naturaleza, nosotros podemos practicar la justicia. Y el practicar la justicia es que la justicia sea parte de nuestro diario vivir. Que ahora lo que nosotros demos como fruto sea justicia, porque es lo que brota de nuestra naturaleza. No puede el buen árbol dar mal fruto. Y no puede el mal árbol dar buen fruto. No podemos como pecadores dar buen fruto. No podemos como pecadores dar frutos de justicia. Y tampoco podemos, como justos, dar frutos de pecado. Y aquí hay que hacer un alto. Entonces, cuando yo soy de Cristo, ya no puedo pecar. Y si peco, significa que nunca fue de Cristo, porque los pecados son una muestra de la naturaleza pecaminosa. Y si yo peco, por lo tanto, mi naturaleza sigue siendo pecaminosa. Vamos a ver qué es lo que nos enseña Pablo aquí mismo en Romanos, capítulo 8. Y aquí quiero explicar un juego de palabras que Pablo utiliza en este pasaje, en Romanos 8, 14. Y quiero que lo tratemos con mucho cuidado, porque este pasaje como tal, o esta enseñanza que ilustra este pasaje, trajo detrás
muchas herejías que se apartaban de la verdad de la palabra de Dios. Entonces vamos a abordar este pasaje con cuidado. Romanos 8:14 dice, es 7:14, disculpen. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Si alguno tiene problemas de dicción, problemas para pronunciar bien las palabras, recite este pasaje todos los días, porque realmente parece un trabalenguas. Y hay que tener cuidado a la hora de extraer una enseñanza de este pasaje. Vamos paso a paso. El ser humano es pecador y su pecado es una muestra de que es pecador. Es decir, el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y las obras pecaminosas son una muestra de esa naturaleza. La paga del pecado es muerte, pero si el pecado, o sea, las obras pecaminosas son una consecuencia de mi naturaleza, en realidad la paga es por mi naturaleza. Es decir, la condenación viene por mi naturaleza que se manifiesta en obras pecaminosas. Por eso es que cambiar las obras no sirve, porque sigo teniendo una naturaleza pecaminosa, que es la que se opone a la justicia de Dios. En Cristo tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza justa, que se manifiesta en obras de justicia. Y Dios nos justifica no por las obras de justicia, sino por nuestra naturaleza justa, que nos fue dada por Dios. Aunque quitemos las obras de justicia, seguimos teniendo una naturaleza justa. Por lo tanto, Dios nos sigue justificando. Y es por esto que nosotros afirmamos que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la razón por la cual somos salvos, la razón por la cual somos justificados, la razón por la cual pasamos de muerte a vida es por nuestra naturaleza. Es esa naturaleza la que nos hace acreedores del título de salvos. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, esa naturaleza. Y entendemos que las obras que hagamos no definen lo que ya somos en Cristo, sino que responden a lo que ya somos en Cristo. Y entonces aquí Pablo está haciendo una comparación entre la mente y el cuerpo, entre la ley del pecado y la ley de Dios. Y Pablo lo que está diciendo, y esto se puede ver en el juego de palabras que les decía, Pablo hace una comparación entre el yo y lo que mora en mí. Es decir, lo que soy comparado con lo que tengo. Vean lo que dice el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Este pecado en la vida de Pablo no nacía de lo que él era. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ese pecado que mora en Pablo no es lo que Pablo es simplemente un vástago, es algo que quedó de su naturaleza pecaminosa anterior, manifestada en este cuerpo. Nosotros seguimos en el mundo pecaminoso y por lo tanto todavía tenemos pecado en nosotros. Por eso es que anhelamos el día en el cual el Señor cambia estos cuerpos de muerte, como los describe Pablo, y nos dé cuerpos glorificados, para que ahora no solo seamos justos,
sino que tengamos completa justicia. Y esto lo vamos a desarrollar un poco más la otra semana al hablar de la justificación o santificación progresiva, que es ese proceso a través del cual Dios, siendo yo lo que soy, que es yo soy justo, porque Cristo me da su naturaleza justa. La santificación progresiva es que yo, siendo lo que soy, Dios me va quitando lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Este pecado que mora en mí. Y entonces, ¿cuál es el punto de traer esta ilustración a colación? Y es que el ser humano regenerado, el creyente, todavía puede pecar, porque habitamos en un cuerpo de muerte, porque hay pecado en nosotros. Sin embargo, el creyente no es pecador. Por lo tanto, el fruto natural del creyente no puede ser el pecado. Y por eso, en 1 de Juan, el apóstol dice que el que es justo practica la justicia. El que es de Dios no practica el pecado. Este practicar el pecado es vivir constantemente dando frutos de pecado. Eso sí es una muestra de una naturaleza pecaminosa detrás. Recuerden que esa naturaleza me impide obedecer. Y si una persona da frutos de desobediencia continuamente y no es capaz de sujetarse a Dios, lo más probable es que eso responda a su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, el creyente, el que tiene una naturaleza justa, puede que se descarrile, puede que desobedezca a Dios, pero su naturaleza le va a mostrar ese pecado, le va a mostrar que él está yendo en contra de esa nueva naturaleza. Y lo más importante es que le va a dar la capacidad de obedecer, le va a dar la capacidad de dejar ese acto pecaminoso que mora en él para sujetarse a Dios. Y es esta la santificación, ese proceso en el cual Dios, a través de la nueva naturaleza que nos dio en Cristo, va quitando pecados de nosotros. Nos va sujetando cada vez más a su justicia, nos va sujetando cada vez más a su palabra, nos va capacitando cada vez más para obedecerle con mayor ahínco, con mayor anhelo, con una mayor devoción. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque muchas personas quizá podrían sacar esta enseñanza fuera de contexto. Y a Pablo le pasó, y si no me equivoco a Juan en una de sus cartas también combatió contra esta herejía, que es la herejía que se conoce como el dualismo. Yo estoy diciendo que Pablo está haciendo una comparación entre lo que él es y lo que tiene. Él es justo pero tiene pecado. Entonces cuando él peca, no es Pablo el justo el que peca, sino el pecado que habita en Pablo el justo. Y alguien podría decir, ok, entonces cuando yo peco no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Yo no tengo responsabilidad, no puedo hacer nada para no pecar, porque el pecado que habita en mí me lleva a pecar. Esto es una herejía que se conoce como dualismo, y lo que esta herejía enseña es que el cuerpo es malo por naturaleza, pero el espíritu es bueno por naturaleza. Entonces las personas dicen, no, es que mi espíritu es bueno, lo que pasa es que vivo en un cuerpo malo, y pues hago cosas malas, pero es porque mi cuerpo es malo. Cuando este cuerpo se deseche, mi espíritu bueno ahora sí va a trascender, va a llegar a la presencia de Dios, va a ser recompensado. ¿Cuál es el problema? Que este pasaje Pablo lo está escribiendo siendo regenerado y lo está escribiendo para personas regeneradas. El cuerpo malo y el espíritu bueno, no. La misma carta de Romanos nos enseña que todo el ser humano es malo. Su espíritu es malo y su cuerpo es malo. Y por eso cuando este cuerpo malo sea desechado, el espíritu malo va a recibir el castigo por su pecado. Por eso el infierno, para castigar al espíritu malo de los seres humanos. Entonces nadie puede excusarse diciendo que es que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. No. Si una persona está sin Cristo, su cuerpo y su espíritu son malos. Y cuando peca, todo él peca. Él peca porque quiere y porque su cuerpo es pecaminoso. Él somete toda su voluntad al pecado. Pero en Cristo tenemos una nueva naturaleza. Él nos da de su espíritu. Y ahora nuestro espíritu sí es bueno. Ahora este dualismo podría aplicar a nosotros como creyentes. Pero eso tampoco es una excusa para decir, no, yo como soy creyente tengo espíritu bueno, entonces todo lo malo que haga es culpa de mi cuerpo. No me pueden juzgar, no me pueden decir que me arrepienta, no me pueden decir que obedezca, porque esto simplemente es fruto de mi cuerpo. No. Pablo mismo reconoce su pecado
Es Él el que se somete a la voluntad del cuerpo. Él es el que cede al pecado que hay en él. Y entonces ahí es donde vemos la lucha espiritual del creyente. Una lucha en la que se enfrentan lo que él es y lo que tiene. Una lucha diaria entre vivir de acuerdo a lo que soy y en despojarme de lo que tengo. En hacer morir lo terrenal en mí, como leíamos en Colosenses. Y esa lucha no la peleamos solo, gracias a Dios, porque si peleásemos en nuestras fuerzas no podríamos vencer. Entonces, no es que yo peque porque mi cuerpo me obliga y yo no tengo ninguna responsabilidad. No, el creyente que peca tiene responsabilidad y tiene que procurar dejar de pecar, porque el que es justo practica la justicia y no practica el pecado. Pero el creyente que peca tampoco debe quedarse postrado pensando que eso es un fruto de su naturaleza pecaminosa, pensando que perdió su naturaleza justa, pensando que perdió la salvación, porque la salvación le fue dada a través de la fe, le fue dada por gracia, le fue dada por Dios. Entonces nada de lo que Él haga se la puede quitar. Y otra vez, esto no significa que tengamos licencia para ir a hacer lo que queramos, porque nuestra nueva naturaleza nos va a mover a obedecer. Y ese es el regalo de esta nueva naturaleza, que antes no podíamos hacer lo bueno, no podíamos obedecer, pero ahora sí. Y ahora obedecemos porque podemos y le queremos agradecer al Señor por esta obediencia. Antes éramos pecadores y teníamos pecado, pero ahora somos justos. Ahora somos hechos justicia de Dios en Cristo. Y por lo tanto podemos ver la justicia de Dios que se revela en el Evangelio para que el creyente regenerado obedezca. Y ahora el creyente puede obedecer porque su naturaleza fue cambiada. Y ahora el creyente va a empezar a dar frutos de justicia. Puede que tropiece, sí, puede que tropiece, porque sigue habiendo pecado en nosotros. No somos pecadores más si hemos creído en Cristo, pero sigue habiendo pecado contra el cual tenemos que luchar. Y esta lucha es la santificación que Dios prometió a sus hijos. Recuerden que en Romanos decía que el fruto de ser siervo de la justicia era la santificación. El fruto de ser siervo de la justicia es que Dios quite ese pecado que yo tengo y que llegue el momento en el cual ya mi cuerpo ahora también sea bueno igual que mi espíritu y todo yo pueda adorar y obedecer a Dios por la eternidad, cosa que antes no podía. En el Evangelio se revela entonces la justicia de Dios que castiga el pecado. En el Evangelio se revela la justicia de Dios que imputa su justicia al pecador cuyos pecados ya fueron pagados. Y en el Evangelio se revela la justicia de Dios con la cual el creyente, a través de su nueva naturaleza, puede empezar a obedecer. ¿Y cómo se revela esta justicia? Nuestro texto base decía, mas en el Evangelio se revela, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta revelación de justicia en el Evangelio gira en torno a la fe. Y ya estudiamos sobre la fe la semana pasada. Esta fe tampoco es nuestra. No es un fruto de justicia el tener fe, sino que es una respuesta a que Dios nos da la fe. La fe con la cual podemos ver en Cristo nuestros pecados pagados, recibir nosotros la justicia que le corresponde a Él y empezar a practicar una vida que se conforme a la imagen del Cristo justo que obedece. El Evangelio nos revela la justicia para que sea creída por fe. Tener fe en que yo soy injusto y necesito que mis pecados sean pagados. Yo no los puedo pagar y si los pago va a ser por la eternidad sufriendo el castigo y la ira de Dios. El Evangelio me revela la justicia en Cristo viviendo justamente, cumpliendo toda la ley y haciendo los méritos para que Dios le declare justo. Y ese Jesús justo, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Y Él ahora imputa su justicia en aquel que tiene fe y le da una nueva naturaleza que se opone a su naturaleza pecaminosa natural, valga la redundancia, y ahora su nueva naturaleza sí le permite obedecer, y el creyente se vuelve esclavo de Dios, se vuelve siervo de la justicia como agradecimiento a la oportunidad, a la potestad, a la habilidad que Dios le da para obedecer. Y esta justicia práctica del creyente, esta justicia que lo va a llevar a la santificación completa de su cuerpo,
esa justicia que lo va a llevar a ir quitando el pecado que mora en él, para que tanto cuerpo como espíritu, todos juntos sean santos y alaben al Señor. Esta es la justicia que revela el Evangelio, y esta justicia tiene que ser creída por fe, porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. Entonces, mi conclusión en esta noche sería: ¿ya tienes fe? ¿Ya la justicia de Dios se ha revelado en tu vida a través de la fe? ¿A través del Evangelio creído por la fe? Porque si no, la justicia de Dios que vas a ver va a ser la justicia que va a castigar tus pecados. Va a ser la justicia de Dios derramando toda su ira sobre los pecadores. Pero si ya tuviste esa fe, si alguien ya tuvo esa fe en el Evangelio que revela la justicia de Dios, la pregunta sería: ¿vives de acuerdo con esa fe? El creyente tiene una nueva naturaleza que le permite obedecer. ¿Está obedeciendo? El creyente tiene una nueva naturaleza que lo lleva a alejarse de practicar el pecado. ¿Se está alejando de practicar del pecado? ¿Está obedeciendo, entendiendo que su obediencia es un regalo de Dios? Entendiendo que antes era incapaz de obedecer, era incapaz de hacer lo bueno. Y ahora Dios lo ha hecho a usted bueno en Cristo y le da la capacidad de obedecer. ¿Está viviendo de acuerdo con esta fe? La justicia de Dios ya fue revelada en el Evangelio. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? El mundo clama por justicia. Mostrémosles el Evangelio. El creyente muchas veces clama por justicia. Mostrémosles el Evangelio. Porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la recompensa de esta revelación? El justo por la fe vivirá. Es una promesa de Dios al creyente regenerado, que el fruto de su servicio, el fruto de su obediencia, va a ser la vida eterna, adorando y dando gracias al Salvador por esa justicia revelada en el Evangelio. La justicia de Dios ya fue revelada. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Por favor, inclinen su cabeza y acompáñenme en oración para terminar. Señor, muchas gracias por este tiempo en el que pudimos meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque si podemos comprender este misterio tan grande, si podemos comprender la profundidad de quién eres tú y de la revelación que nos das en tu palabra, es simplemente por gracia, Señor, porque eres tú el que ha puesto tu Espíritu en nosotros, el Espíritu que nos guía a toda la verdad. Señor, muchas gracias porque tú no nos dejaste con nuestra naturaleza pecaminosa. Tú no nos dejaste incapacitados para obedecer, sino que siendo justo, tú proveíste un método justo para que nosotros fuésemos justificados y manifestáramos tu justicia como un estilo de vida, Señor. Y te quiero pedir que si hay alguien que no ha creído en la justicia revelada en el Evangelio por fe, que tú hables y toques el corazón de esa persona, Señor. Que tu Espíritu Santo le convenza de justicia, de pecado y de juicio. Que entienda su necesidad de ser justificado. Que entienda su incapacidad de obedecer y el castigo que esto acarrea, Señor. Y para aquel que ya ha creído en la justicia revelada en el Evangelio, el que ya ha tenido esa fe que salva, ayúdale, Señor, a vivir de acuerdo con su nueva naturaleza, a no quedarse postrado cuando peque, porque sabe que ese pecado poco a poco se va a ir yendo, porque tú lo has prometido, porque tú has prometido que nos vas a santificar, que nos vas a limpiar y que nos vas a preparar y nos vas a guardar santos y sin manchas, irreprensibles delante de ti para tu venida, Señor. Fiel es el que nos ha llamado y Él también lo hará. Señor, que tu palabra haya calado en nuestros corazones y que estos sermones, Señor, realmente tengan un impacto en la vida de cada uno de nosotros y en personas que lo puedan escuchar que tal vez no estén aquí, Señor. La gloria es para ti y más aún viendo que nuestra salvación es completamente tuya, nuestra obediencia es tuya, Señor, y no seríamos nada, estaríamos completamente perdidos de no ser por ti.
Gracias por tu palabra, Señor, y que realmente esta enseñanza pueda generar frutos, pueda generar vidas cambiadas para tu gloria, Señor. Te pido por el resto de la noche y que nos guardes en el regreso a nuestras casas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.